¿Qué tal? Qué gusto empezar con este análisis a fondo. Hoy tenemos una sesión súper interesante por delante porque vamos a desmenuzar de manera completamente objetiva un editorial de agosto de 2006 que detalla la doctrina católica del purgatorio. Vamos a dejar de lado los rumores y las suposiciones de toda la vida y nos iremos directo a lo que dice la fuente para entender exactamente de qué se trata todo este concepto teológico. Así que pónganse cómodos y arranquemos. Bueno, entremos de lleno en esto. A ver, cuando pensamos en qué hay después de la muerte, casi siempre nos vamos directo a las películas de terror, ¿verdad? Casas embrujadas, ruidos a las 3 de la mañana, espíritus que buscan venganza, todo ese rollo de Halloween. Pero, basándonos en el texto que estamos analizando hoy, lo que la cultura popular suele llamar fantasmas está lejísimos de ser algo aterrador. De hecho, el editorial nos dice que no son monstruos vengativos, sino literalmente almas que están buscando nuestras oraciones. Es un contraste loquísimo entre lo que vemos en el cine y lo que afirma esta doctrina. Y justo ese es el hilo que vamos a desenredar hoy. Y para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta. 1. Más allá del mito. 2. La doctrina de la purificación. 3. El dolor y la alegría. 4. ¿Quién va al purgatorio? Y finalmente, 5. El vínculo con los vivos. Así, paso a pasito. Empezamos con la primera sección, más allá del mito, separando la ficción de la cultura popular del texto teológico. Como les comentaba, es súper importante separar el cine de la teología. Y es que el texto rechaza por completo la idea de espíritus errantes con intenciones oscuras. O sea, de un lado tenemos el mito, donde lo sobrenatural es siempre sinónimo de terror. Pero del otro lado, el documento le da un giro total a la situación. Según esta fuente, si llega a ocurrir una manifestación, no es una película de miedo, es literalmente una petición de ayuda. El texto argumenta que por pura misericordia divina, a veces se permite que estas almas busquen oraciones. Y ojo, porque el editorial es súper tajante al advertir contra prácticas como el espiritismo o jugar a la ouija. Las tacha de farsas demoníacas, dejando muy claro que los vivos no pueden andar invocando almas a su antojo, sino que todo esto sucede únicamente con el permiso de Dios. Pasamos a la sección 2, la doctrina de la purificación, definiendo el estado transitorio. Entonces, el punto clave aquí es entender cómo formularon esto históricamente en los concilios de Florencia y de Trento. La idea principal es que el purgatorio no es un destino final. El texto lo describe clarísimo, como un estado temporal, una fase de preparación que es exclusiva para aquellos que ya fallecieron, digamos, en gracia de Dios. La lógica aquí es bastante directa. Como nada que esté manchado puede entrar al cielo, el alma necesita una limpieza absoluta, de lo que el documento llama la herrumbre del pecado. Todo esto para poder alcanzar esa unión perfecta y definitiva. Y aquí llegamos a una distinción súper firme que el texto hace a cada rato, porque la verdad es muy fácil confundirlos, pero son conceptos radicalmente opuestos. Por un lado tenemos el infierno, que se describe como un estado irreversible, el rechazo total de Dios y un castigo sin fin. Pero, en claro contraste, el purgatorio es 100% temporal. Las almas que están ahí tienen la certeza total de que se van a salvar. O sea, cero dudas, su entrada al cielo está garantizada. Es simplemente un proceso de limpieza que es facilitado, según nos dice la doctrina, por la mismísima misericordia de Cristo. Ahora, seguro se preguntarán de dónde sale toda esta creencia. Bueno, el editorial ancla esta doctrina en pasajes de la Biblia muy específicos. Por ejemplo, citan el segundo libro de los Macabeos, donde hablan de hacer sacrificios para perdonar a los muertos. Luego, en el Evangelio de Mateo, hacen referencia a un perdón en el otro mundo. En Lucas mencionan una especie de cárcel de la que no sales hasta que pagas el último centavo, o sea, un castigo que tiene fin. Y tal vez el más visual es el de Primera de Corintios, que habla de alguien que se salva pero como quien pasa por el fuego. Viéndolo objetivamente, notamos cómo la fuente agarra estos versículos y los interpreta como evidencia clara de un estado intermedio de limpieza post-mortem. Vamos a la sección 3, el dolor y la alegría, la experiencia paradójica del alma. En este punto la cosa se pone súper descriptiva, porque el texto nos habla de una experiencia paradójica descrita por místicos como María Sima, y esto ilustra de maravilla cómo se siente. Imagínense que están esperando al amor de su vida, una persona que aman con locura. Se abre la puerta y ahí está, con los brazos abiertos. Pero justo en ese microsegundo se dan cuenta de que están cubiertos de lodo y huelen fatal. Obviamente sienten la urgencia de ir a bañarse antes de ese abrazo. Pero el tema es que el amor que sienten es tan inmenso que el simple hecho de retrasar ese abrazo para ir a tomar una ducha se vuelve un dolor insoportable. Bueno, esa ducha es el purgatorio.
No es un fuego físico de tortura, sino lo que el texto llama la pena de ausencia, una nostalgia ardiente por unirse al Creador, un sufrimiento que nace puramente de la impaciencia del amor. Llegamos a la sección 4. ¿Quién va al purgatorio? Acciones, intenciones y misericordia divina. Al analizar qué tipo de acciones te llevan a este estado, uno podría pensar rápido que las estadías más largas son para los criminales más famosos. Pero no, el texto apunta hacia algo muy diferente. Enumera pecados súper cotidianos. Hablamos de faltar a la caridad, la dureza de corazón, el andar calumniando a la gente y, sobre todo, la negativa a perdonar y el guardar rencores de por vida. El editorial recalca muchísimo que irse de este mundo aferrado al enojo o sin haber hecho las paces es lo que más ata al alma y retrasa todo su proceso. Y para que nos quede más claro, la fuente nos cuenta una anécdota súper reveladora sobre dos personas que murieron al mismo tiempo. Tenemos a un hombre que iba siempre a la iglesia y parecía un santo, y a una mujer que cometió un pecado considerado muy grave. Según la mística, todo mundo daba por hecho que el Señor se iría directito al cielo. Pero sorpresa, fue la mujer la que entró al paraíso, porque al morir tuvo un arrepentimiento verdaderamente profundo y humilde. En cambio, el hombre devoto terminó en un purgatorio larguísimo porque aunque iba a misa, se la pasaba criticando, juzgando y chismeando de todo el mundo. La lección del texto aquí es clarísima y súper directa. Nunca, pero nunca hay que juzgar por las apariencias. El editorial también aborda qué pasa con los bebés o niños que mueren sin bautismo y nos da un contexto histórico muy bueno. Históricamente siempre existió la idea del limbo, que era este lugar para los que tenían el pecado original pero ninguna culpa personal. Y viendo esta línea de tiempo es fascinante cómo cambia todo. Después del Concilio Vaticano II en los años 60, el término se empieza a borrar de las catequesis. Luego el Papa Juan Pablo II pide una investigación oficial y finalmente, bajo el Papa Benedicto XVI, justo en el año 2006, se llega a la conclusión oficial de que el limbo queda atrás. Ahora, la doctrina confía a estos niños directamente al amor incondicional y a la misericordia de Dios para que entren al cielo. Hay otro tema bien complejo que toca la fuente, y es el de los suicidios. El documento lo aborda con una compasión tremenda, alejándose de aquellas condenas tan duras del pasado. La doctrina explica que Dios evalúa la salud mental de la persona, comprendiendo que a menudo hay una enfermedad muy profunda detrás de eso, lo cual disminuye o hasta anula su responsabilidad real. Y aunque el alma puede llegar a sentir remordimiento por todo el bien que ya no pudo hacer en vida, la fuente afirma que la misericordia divina siempre, siempre toma en cuenta ese sufrimiento psicológico. Y así llegamos a nuestra última sección, la número 5, el vínculo con los vivos, el cuerpo místico de Cristo. Ahora, lo que resulta súper interesante de esta diapositiva es darnos cuenta de que la frontera entre estar vivos y estar muertos es mucho más permeable de lo que creemos. El concepto teológico del cuerpo místico de Cristo nos muestra que no somos entes aislados, es un sistema donde todos están conectados. Están los que peregrinan en la tierra, que somos nosotros, los que se purifican en el purgatorio, que son los difuntos, y los que ya triunfan, que son los santos. Y la clave de todo esto es trabajar en equipo. El documento sostiene que las almas en el purgatorio no pueden orar por sí mismas para salir más rápido, dependen por completo de nosotros. Sin embargo, estas mismas almas oran intensamente por los que estamos en la tierra. Es literal un ciclo interminable de ayuda espiritual mutua. Y debido a esta dependencia, el editorial no nos deja solo con la teoría, nos da pasos súper prácticos para ayudar activamente a estas almas. Menciona 3 en específico. Primero, la oración constante y sincera, sugiriendo cosas como el rosario o el salmo de profundis. Segundo, ofrecer intenciones durante la misa, que según el texto tiene un poder inmenso. Y tercero, ganar las indulgencias, que en la Iglesia Católica sirven básicamente para reducir o borrar esa deuda de pena temporal que el alma todavía debe. Ya casi para cerrar, el texto añade un detalle que de verdad me pareció hermoso y que casi nadie sabe. Resulta que, durante todo este proceso difícil, el alma no está solita. Su ángel de la guarda personal, el mismo que le asignaron al nacer, se queda ahí, firme a su lado durante todo el purgatorio. Es literalmente un compañero de viaje que no se va hasta que ambos logran cruzar juntos al paraíso. Llegando al final de este recorrido, vemos que este concepto, lejísimos de ser una historia de miedo, trae encima un peso emocional enorme. Habla de compasión pura y de un sentido de comunidad que trasciende todo. Así que, para despedirnos y dejar a todos pensando un poco con el material que vimos, si de verdad tuviéramos la certeza de que una simple oración tiene el poder de calmar en un alma esa nostalgia desesperante por llegar al amor incondicional, ¿por quién elegirían orar el día de hoy? Muchísimas gracias por sumergirse en este análisis con esa curiosidad que los caracteriza. Nos escuchamos en la próxima.